Iniciamos esta segunda jornada informativa. 2 son mejor que 1, pero 3 ya son familia. Bueno, aunque hay uno que dicen 3 son multitud, pero aquí no es multitud. 3 es el número preciso. 3, 4, 5 igual. Aquí hay cama para bastante gente. En una relación 3 ya es problema. Bueno, ahí sí. No, algunos dicen que es para romper la rutina. Pero en información 3, créanme que es el número exacto para poder informar. Damos el paso, damos la bienvenida a nuestra queridísima Luisa Delgadillo, quien se incorpora en este momento. Fuerte abrazo, mi querida Luisa. Buenos días, Mayra, amables, qué gusto saludarlos y sumarme a esta hora de la mañana, en este día martes 28 de abril del 2020, con información muy interesante y positiva. Y yo los invito, compañeros, allá en estudio, y también a ustedes, amables televidentes, a escuchar un testimonio, una prueba de vida de Omar Toledo. Déjenme decirles que él es otro de los sobrevivientes del COVID-19 y eso nos alienta, nos da ánimo, sobre todo aquellas personas que están peleando y luchando para poder vencer a esta enfermedad, que hay que ser claro, no la envía Dios, fue propiciada por el descuido del hombre, pero lamentablemente está allí y tenemos que lucharla. Y como bien lo decía Jorge, en alguna oportunidad yo lo escuchaba con atención y coincido con él, pues también escudriño las Sagradas Escrituras. Dios nos dio un corazón valiente, es verdad, no nos dio un corazón de cobardía, sino de valentía, de fuerza, de entereza, porque Él es un Dios de vida. Y entonces tenemos que pelear esa batalla, que repito, no la envió el Señor, de ninguna manera. Ha sido producto del mal accionar y proceder de la humanidad, de excesos, de no respetar a la naturaleza, de no respetar a los otros seres vivos. Allí tenemos las consecuencias, pero no estamos solos para luchar esta batalla. Podemos hacerlo de la mano de Dios como lo hizo Toledo, este caballero, Omar Toledo, que incluso debió internarse en un hospital de la provincia de Santa Elena. Fue una guerra difícil, dice él, pero finalmente salió victorioso. Los invito a escuchar su historia. Okay. Pero esto es bien difícil. Dios pone pruebas. Y esta prueba que me ha puesto es por mi vida. Ha sido la experiencia más cercana a la muerte que tuvo Omar Toledo. La COVID-19 disminuyó su capacidad de respirar y fue internado en el Hospital Liborio Panchana de Santa Elena, donde permaneció asilado durante una semana. Fueron momentos críticos cuando en la noche que llegué, el otro día, vi como al frente embalaban a una señora que murió a las 2 de la mañana y a los 2 días después a otra señora que estaba al lado de mi cama a las 12 de la noche. Esos momentos son críticos que te hacen pensar mucho. Sí se puede. Sí se puede. El panorama no era alentador, pero la esperanza estuvo ahí, presente. Lo motivaba el recuerdo de sus hijas y las ganas de regresar al lugar donde fue feliz, con su familia. Jamás me puse negativo. Las oraciones todas las noches, 8 en punto, con mi madre, para orar. Ella oraba por mí. Eso de ahí me fortalecía bastantísimo. Las videollamadas familiares con mis hijas, a cualquier hora del día, 1 o 2 veces al día, eso me llenaba bastante, me hacía sentir que tenía familia por quien vivir. Confiesa que aprendió no solo de su experiencia, sino la de otros que también atravesaban una batalla, con más incertidumbres que certezas. Hay que saber sobrevivir, porque hay momentos de desesperación que parece que ya se va a la eternidad. Hay una transformación espiritual post-COVID, de apreciar más las cosas simples de la vida, con las infinitas oportunidades que nos brinda. Podemos estar aquí, no podemos estar, y es Dios el que decide todo. Y esa es la experiencia que más me lleva. Con Dios todo, sin Él nada. Informó Adriana Peralta. Esta es la salida.
Ay, hace una semana entramos, hoy nos vamos a recuperar a casa. Gracias al Hospital Liborio Panchana. Tu pelea. Un abrazo para el compañero y amigo Omar Toledo, más conocido como Toledito TV. Recuerden, queridos amigos, que si ustedes quieren participar en este segmento, pueden escribirnos al número de WhatsApp 096-958-5650, empezando su mensaje con la frase "Quiero contar mi historia", y nuestro equipo se pondrá en contacto con ustedes para seguir compartiendo estos relatos de esperanza. 7 de la mañana con 6 minutos. Y hablando de estas mismas historias de productos del COVID-19, escuchen esto. La familia Granda Maruri recibió a un equipo de La Noticia para contar su amarga experiencia, luego de que les notificaran por error que doña Alba Maruri había fallecido, y luego de casi un mes se rectificaran, puesto que la señora, gracias a Dios, sigue viva y asilada en el Hospital Guayaquil, al suroeste de la urbe. El gerente hospitalario de dicha unidad presentó una denuncia. Veamos. Aún guardan la urna en la que pensaban que yacían las cenizas de su familiar. Ahora no saben a quién le rezaron la novena, pero que eso es lo de menos. Entre la confusión e ira prevalece la felicidad de saber que Alba Maruri, de 74 años, sigue con vida, internada en el Hospital Abel Gilbert Pontón, ubicado al suroeste de Guayaquil, en la misma unidad donde se confundieron, dicen. ¿Y aquí vas a salir bien, ya? Ya, al Te día. vamos a cantar el Happy Verde, ¿ya? Atrasado, te vamos a hacer torta. Y comidita todo, ¿ya? Donde por error el pasado 27 de marzo les notificaron que había fallecido. Entonces ella ingresó el 27 a las 2:30 del día. Y eso de las 8:30, 9, llama a un, no sé qué será, doctora o doctor, la llaman familiares de la señora Alba Maruri Granda. Entonces ella dice, acaba de fallecer. Mire, acaba de fallecer. Ella se quedó impresionada. Les explicaron que la supuesta causa del deceso sería por COVID-19, por lo que en el momento de retirar el cadáver... Solo habían 3 cuerpos, 2 hombres y una mujer. Una mujer de tercera edad con las mismas características físicas de mi tía. Exactamente. Y por precaución dijeron, no lo podemos manipular porque es cadáver de COVID y eso nos puede contagiar. Y era el único cadáver rezagado porque yo estuve toda la semana atrás para que no la muevan, y había descubierto en el papeleo que no estaba subido el informe con la firma digital, no podíamos sacar el acta de defunción en el registro civil, hasta que ya completé todo. Me demoré como 6 días. Hasta que pudieron cremar el cuerpo, y ya cuando la pena parecía convertirse en resignación. Una buena noticia, sí, dice, es que lo que pasa que la señora, ellas piensan que es señora, la señora Alba Maruri Granda está viva. Oiga, nosotros las lágrimas, yo decía, gracias Señor, Dios mío, gracias, no me importa todo lo que se ha gastado, pero lo principal es que tengo a mi hermana viva. Tras este amargo suceso, lo que piden a las autoridades de salud es que notifiquen quién es la otra familia afectada para que puedan retirar los restos. Que esta persona descanse en paz. Porque todo ocurrió por un error de la doctora que me dio el mal informe. Si se hubiera dado el informe correcto, nos hubiéramos librado de muchas cosas y estuviéramos en paz ambas familias, tanto la dueña de las cenizas y nosotros. Al tiempo que el ministro de Salud, Juan Carlos Ceballos, manifiesta. Me he comunicado con las autoridades del hospital, ellos están trabajando en el asunto. Sé que es una señora que tenía una discapacidad mental. No tengo ningún otro detalle. Prefiero, antes de dar una opinión más, enterarme completamente de qué es lo que sucedió, pero estamos trabajando. Me he comunicado, como digo, apenas me enteré inmediatamente del caso para salir de cualquier duda. El gerente hospitalario del Hospital Guayaquil presentó una denuncia al amparo del artículo 422 del COIP para investigar una presunta negligencia en dicha unidad. Así lo dio a conocer el líder de la Fuerza de Tarea Conjunta, Jorge Guatet, en su cuenta de Twitter.
A su vez, destacó que este caso no corresponde a la acción del grupo de tarea, pero que acompañarán y darán seguimiento al tema. Informó Adriana Peralta. Bueno, pues ahí está, pues 7 de la mañana con 10 minutos. 7 de la mañana con 10 minutos. Continuamos con nuestra compañera Luisa Delgadillo, que nos tiene información. Luisita, adelante. Claro que sí, Mayra y amables televidentes. Contarles cómo andan algunos temas relacionados al COVID-19 en la capital y decirles que alrededor de 308 personas debieron ser atendidas en el hospital del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social de la capital. De esas, y aquí viene lo positivo, 205 fueron dadas de alta. Las autoridades de este centro hospitalario del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social de Quito hacen, sin embargo, un llamado a la ciudadanía capitalina para que se guarden, para que se queden en casa, para que sigan con mucho cuidado y atención las normativas y de esta manera evitar el número de contagios. Veamos la nota. El Hospital del IES Quito Sur ha atendido a 3.104 pacientes con síntomas respiratorios. De esa cifra, 456 corresponderían a casos sospechosos de coronavirus. El resultado fueron 308 personas positivas, 111 negativas. Además, hay 37 casos sospechosos por confirmar hasta el momento. Por medio de un sistema que lo aterrizó el Mintel y la compañía Huawei en nuestro hospital, nos determina la aproximación o el porcentaje de afectación pulmonar que tienen nuestros pacientes. Esto nos ha permitido en nuestro hospital dividir bajo cohorte a cada uno de estos pacientes por su probabilidad de poseer o no dicha enfermedad. Danilo Calderón, gerente del Hospital del IES Quito Sur, mencionó que tras la atención y el tratamiento se han dado 205 altas hospitalarias. Esto significa que los pacientes tienen aún el virus, pero su sintomatología es leve, por lo que deben cumplir con el aislamiento y la vigilancia médica correspondiente. Podemos dar fe de que hay 6 personas en esa instancia, o sea, 6 personas totalmente recuperadas por nosotros. La autoridad resaltó además que gracias a las Fuerzas Armadas se logró implementar carpas hospitalarias de campaña. El objetivo, disminuir la aglomeración de pacientes y albergar a aquellos cuya sintomatología es moderada. Carpas climatizadas, tenemos personal que los va a monitorear y no va a haber ningún inconveniente para la recuperación de su salud. Pese a toda la logística y preparación con la que cuenta esta casa de salud para enfrentar un posible aumento de casos, se recomienda a la población que continúen cumpliendo con las medidas sanitarias para evitar la propagación del coronavirus y que el número de contagiados siga en aumento. Informó Patricia Aldaz. Pasajeros con síntomas de COVID-19 de un crucero en Uruguay fueron atendidos luego de que en su trayecto no pudieran desembarcar en ninguno de los puertos donde solicitaron ayuda. Los pasajeros del crucero Greg Mortimer aún están conmovidos, pues desde su cuarentena en Australia y Nueva Zelanda, varios turistas de esta embarcación llegaron a Uruguay, pues el barco había sido rechazado en varios puertos, ya que se conocía que muchos de ellos eran portadores del COVID-19. El viaje de Ushuaia del 15 de marzo nunca debió haber existido. Debimos haber seguido las recomendaciones que hacía el CDC y todas las organizaciones con responsabilidad marítima. It was March 22nd anyway. Somebody developed a fever. Everyone was required to stay in their cabin. No one at that time knew whether they had coronavirus. Es por ello que el gobierno uruguayo, siguiendo estrictos protocolos de salud y con galenos, los cuales llegaron a la embarcación transportados en pequeños buques, lograron atender a los pasajeros del Greg Mortimer. En ese buque había mucha gente contagiada con el coronavirus, algo que supimos porque mandamos, ante la presunción de que había gente contagiada, primero un equipo de avanzada de laboratoristas que testearon a todo el buque y luego un equipo de médicos para atender a todos y cada uno de los 216 pasajeros y tripulantes. Cuando llegamos nos recibieron con aplausos desde las terrazas y yo soy muy duro, ¿sabes? Pero ahí lagrimé y
me emociona un poco ahora cuando lo pienso en ese momento. Fue una compleja evacuación, pero muchos fueron atendidos y hoy están bajo observación. Ante todo, el ser humanos es lo que nos demuestra que la esperanza aún vive y existe en nuestro planeta, informó Julio César Saona. 7 de la mañana con 15 minutos, 7 con 15 minutos. Luego que Europa atravesara un trágico panorama por los más de 3 millones de casos de coronavirus, las noticias positivas se dan a conocer, pues varios países empezaron a suavizar las medidas de confinamiento. Aquí la información. Es el momento en que la fuerza policial en Berlín actúa. Pues pese a la prohibición de reuniones multitudinarias debido a la pandemia de coronavirus, cientos de personas protestan contra las restricciones impuestas en el país. Sin embargo, en otros países europeos las medidas se van relajando poco a poco, siempre y cuando se respete el distanciamiento social y medidas de seguridad estrictas. Estas son algunas de las condiciones que el gobierno italiano ha dispuesto a las fábricas e industrias para comenzar con la reactivación a partir del 4 de mayo. A su vez, el primer ministro Giuseppe Conte instó a los ciudadanos a cuidarse unos a otros para poder regresar a la normalidad. Ahora comenzamos la fase de convivencia con el virus y debemos ser conscientes de que en esta nueva fase, la fase 2, la curva de infección puede aumentar nuevamente en algunas áreas del país. España, por su parte, es el segundo país europeo más afectado por la pandemia, con más de 23.000 muertos. El aislamiento empieza a ser más flexible. Las calles volvieron a inundarse de risas y gritos, pues cientos de niños pudieron salir a los parques por 1 hora. Las autoridades informaron que para este martes habrá un posible calendario para una reactivación paulatina. Panorama similar ocurrió en Francia. Aquí los habitantes celebraron el desconfinamiento saliendo a las calles a bailar, varios de ellos sin las debidas precauciones, motivo por el que el video ha sido fuertemente criticado en redes sociales. Pero en el Reino Unido el panorama es diferente. El primer ministro Boris Johnson ya se integró a sus labores luego de recuperarse del COVID-19 y anunció que no se apresurará a retornar a la normalidad. Me niego a tirar por la borda todo el esfuerzo y sacrificio del pueblo británico y a arriesgarme a un segundo brote importante y a una gran pérdida de vidas con la saturación del Servicio Nacional de Salud. La pandemia de coronavirus en el mundo hasta el momento deja más de 3 millones de contagios y las muertes llega a los 209.000, informó Ismenia Solórzano. Importante las palabras de Boris Johnson, el primer ministro británico. No podemos echar todo por la borda. Y acá, por supuesto, podemos vernos en ese espejo y retomar aquello positivo de lo que se está haciendo en otras latitudes del planeta para evitar que se pierdan vidas valiosas. Pero ojo, esto no es responsabilidad solamente de las autoridades de un país, es una responsabilidad individual de cada uno de nosotros. Si amamos la vida, si amamos a nuestras familias, debemos tomar conciencia de la importancia de seguir al pie de la letra las normativas y recomendaciones de una emergencia sanitaria dada la pandemia. Caso contrario, retrocederemos todo lo que hemos avanzado y las lecciones dolorosas que este episodio ha dejado a nivel mundial. Depende de nosotros. Bueno, y ahora vamos a contarles, a propósito de este tema de la pandemia, que siguen llegando a nuestra redacción esos mensajes en video de voces alentadoras, tiernas, inocentes, que siendo tan pequeñitos han tomado plena conciencia de lo que está ocurriendo en el Ecuador y en el mundo entero y nos invitan desde sus inocentes voces y sus corazones a protegernos y a cuidarnos, pues somos los adultos los que ellos tienen para guiarlos, para educarlos, para formarlos y nos necesitan vivos. Carlos Julio Gurumendi recogió estos testimonios y nos ha preparado el siguiente video. Para poder pelear con el virus. Tienen varias formas de expresarlo, pero el mensaje es el mismo. Por ti, por mí, por todas las familias, quédate en casa. Por mí, por ti, por todos,
casa no puedes llevar mascarilla, guantes, alcohol. Por mí, por todos, quédate en casa. Quédate en casa. Quédate en casa. Está el coronavirus. Quédate y quédate en tu casa. Otros con un letrero. Quédate en casa. Por todo, quédate en casa con no haya coronavirus. Diosito y la Virgen nos cuide. Quédate en casa. Quédate en casa. Ese es nuestro Señor. Quédate en casa por ti, por mí, por Ecuador y por Guayaquil. Juntos sí podemos, porque quiero volver a los parques. Por mí, por todos los niños del mundo, quédate en casa. Son niños y niñas que piden a la población quedarse en casa. Somos las superheroínas y vamos a salvar el mundo. ¿En serio? ¿De quién nos van a salvar a Mete? De coronavirus. Para el doctor. Pero trabaja en un hospital. Quédate en casa. Para que vuelva sano a mi casa. Hola amiguitos, soy Bruno Granda Bravo. Quiero que nadie se contagie del coronavirus. Quédense en su casa. Chao. Voces angelicales que solo quieren que todo esto pase. Informó Carlos Julio Gurumendi. Listo, miren. Y podemos ir a la iglesia a ser felices con Jesús. El COVID-19 nos puso a prueba, haciéndonos reflexionar sobre las cosas importantes de la vida. ¿Cómo superaron el COVID-19? Mi oración permanente. Hablo de la esperanza que se siente. Creo que el secreto está en estar un paso adelante del COVID. Que tengan mucha fe, que tengan mucha fuerza. Historias llenas de esperanza y fe, contadas por sobrevivientes. De lunes a viernes, emisión estelar, de las 22 horas, por RTS. Aprovecho a quienes estén desayunando, recuerden, hoy solo circulan los vehículos cuyo último dígito de la placa termine ya sea en 3 o 4. Caso contrario, eviten contratiempos. 7 de la mañana, 28 minutos, seguimos con la información. La Corte Nacional de Justicia notificó con la sentencia por escrito a los condenados a 8 años de prisión en el caso Sobornos 2012-2016. La defensa tiene cuestionamientos al no saber cómo presentar las apelaciones, ya que los tiempos y los plazos están suspendidos por la emergencia sanitaria. De la sentencia en el caso Sobornos 2012-2016, 19 días le tomó al Tribunal de la Corte Nacional de Justicia, integrada por los jueces Iván Saquicela, Iván León y Marco Rodríguez, para notificar con la sentencia por escrito. Con esto la defensa de los sentenciados se alista para presentar los recursos de ampliación y aclaración. A cada una de las defensas nos queda analizar cuál es la motivación de la sentencia, verificar si esa sentencia cumple los requisitos que establece la ley. Entre los 20 sentenciados por cohecho se encuentran el expresidente Rafael Correa, el exvicepresidente Jorge Glass, los exministros Walter Solís, María de los Ángeles Duarte, Vinicio Alvarado, Alexis Mera, Viviana Bonilla, Cristian Viteri, Pamela Martínez y su ex asesora Laura Terán. La notificación escrita va generando el paso de los términos o los plazos. En este caso hemos sido notificados vía correo electrónico, pero no han definido el mecanismo, como reitero, para que la Corte reciba los pedidos de ampliación y aclaración. Eso es lo que les preocupa a los abogados Diego Correa y Marcelo Dueñas, ya que tienen 3 días para la apelación y aclaración luego de haber sido notificados, cuando por la emergencia sanitaria todo se ha postergado. Se entiende que se contarían a partir de que el Consejo de la Judicatura y la Corte Nacional levanten esta suspensión. El siguiente recurso sería la apelación, para que un tribunal de alzada conozca la sentencia. Con jueces de
diferentes. Ojalá no nos vayan a poner un tribunal ad hoc, porque no olvidemos que prácticamente todos los jueces han intervenido ya de alguna manera en esta causa y estarían ya impedidos legalmente de seguir conociendo el tema, tanto el recurso de apelación cuanto una hipotética, una posible casación. Sentencia escrita que contiene más de 400 páginas, informó Héctor Romero. 7 de la mañana con 30 minutos, 7 con 30 minutos. Y la cifra de casos de coronavirus en Ecuador se eleva a 23.240. Sin embargo, hubo confusión con las cifras emitidas este lunes en relación a las del último viernes. Desde el Ministerio de Salud Pública se explica que desde ahora en adelante se dará a conocer solo el resultado de las pruebas PCR. Aquí la información. Con corte hasta este 27 de abril, el gobierno informó que se han tomado 61.529 muestras de coronavirus, donde existen 23.240 casos confirmados, 663 fallecidos por COVID positivo y otros 1.138 fallecidos más probables para coronavirus. Es decir, el gobierno maneja un total de 1.801 fallecidos en el contexto de la emergencia sanitaria. De acuerdo a la infografía que envía el gobierno, hasta este viernes en Guayas, por ejemplo, se registraron 15.365 casos, Manabí 1.869 casos y Pichincha 1.634 casos. Sin embargo, haciendo un comparativo, para este lunes se contabilizaron 10.172 casos en Guayas, 514 en Manabí y 1.194 en Pichincha. Es decir, las cifras se redujeron drásticamente, lo que generó confusión en la ciudadanía. Asimismo, pasó con los datos de distintas provincias. Desde el Ministerio de Salud se emitió 2 comunicados, donde se reconoce que el número de contagios reflejados se reducen en relación a las cifras presentadas el viernes, puesto que desde ahora en adelante solo se presentarán los resultados de pruebas PCR, ya que estas son las únicas pruebas que otorgan certeza a la ciudadanía, lo que explicaría la disminución de las cifras. Un sistema más ágil en el reporte de los datos y se ha desarrollado también un nuevo programa para que el análisis y la subida de datos sea más eficiente. Pero además, en el contexto de la emergencia sanitaria, también hay cifras positivas. Hoy tenemos 1.103 recuperados. Informó Marilyn Jaramillo. Y la alcaldesa de la ciudad, doctora Cynthia Viteri, se refirió al anuncio hecho por el gobierno nacional respecto del distanciamiento social que pasaría a regir el próximo 4 de mayo. La primera autoridad municipal señaló que en el caso concreto de Guayaquil, según su criterio, no estaría preparada para entrar de lleno en esta modalidad. Veamos. Con todos, están las cámaras. La alcaldesa de Guayaquil se refirió al tema que se trató en el COE cantonal durante horas de la mañana y tarde, respecto a la fecha 4 de mayo, en donde parcialmente se podría llevar a cabo ciertas actividades. Cynthia Viteri manifestó ¿Qué hemos decidido en el COE cantonal? Toda esta semana, y a cargo de la mesa técnica de médicos, dirigido por el doctor Washington Alemán, haremos 10.000 pruebas de COVID a la población para determinar el grado de contagio con datos reales y técnicos que nos permitan tomar decisiones respecto de la reanudación de actividades en Guayaquil. Si usted me pregunta que el 4 de mayo Guayaquil retoma actividades, yo le digo que no, sencillamente que no. El 4 de mayo estaremos diciendo recién los resultados de esta investigación técnica, médica. Que no deja de equipar los puntos en donde se tratan a los pacientes con COVID-19 y que frente a un posible regreso de actividades laborables, también están preparados. Nosotros estamos atendiendo en casa, con médicos, en los centros COVID, nuestros 8 hospitales del día, y de los centros COVID son derivados a los centros como el centro de convenciones, que es centro de atención intermedia. Cuando encontramos pacientes graves, los derivamos al Ministerio de Salud. Además de que incluso se podría dar ayuda a los habitantes de otros cantones que también la necesitan. Nosotros estamos implementando
todo este tiempo, en conjunto con la Policía Nacional y las Fuerzas Armadas, la ATM, Policía Metropolitana, los bomberos, el poder mantener en orden a la ciudad y que la gente cumpla horarios, pero que el resultado es casi imposible. Tendríamos que tener un efectivo por cada uno de los habitantes de Guayaquil y somos 2.750.000 personas. Entonces, ¿qué estoy haciendo como alcaldesa de esta ciudad? Preparándome para una segunda ola de COVID, con centros de cuidado intermedios, con centros COVID y ampliando el número de camas para poder salvar vidas. Informó Julio César Saona. Jorge Yunda, alcalde de Quito, se ratifica en extender la cuarentena en la capital de la República. El objetivo, según el burgomaestre, sería precautelar la seguridad de los ciudadanos ante la pandemia del COVID-19 y así evitar una saturación en los sistemas sanitarios de la ciudad. Crear una cultura sanitaria, así como fortalecer el sistema de salud público de la capital, sería parte de la estrategia de extender la cuarentena en la ciudad de Quito. Acá lo que ganamos un poquito de tiempo es también para que estos hospitales que estamos fabricando, diríamos, o implementándolos en el Bicentenario, ya puedan estar listos. No es culpa de los ciudadanos que no se han educado, no es culpa del ciudadano que no sabe cómo se transmite el virus. Tenemos que las autoridades hacer en estos días, en estas semanas y en estos meses, un trabajo que no se lo ha hecho en los últimos 30, 40, 50 años. Sobre el anuncio del gobierno de retornar a una nueva normalidad desde el 4 de mayo, el burgomaestre manifestó que se tomarán decisiones técnicas desde el COE cantonal. El municipio de Quito, la Secretaría de Salud, cuenta con un aval de varios científicos quiteños que sin cobrar un solo centavo están preocupados de analizar todos estos temas nuevos de la ciudad. Nuestras decisiones serán comunicadas de forma técnica, en forma consensuada con la gente conocedora del tema, con la gente que domina estas pandemias. En lo económico señaló que la ciudad está atravesando un momento muy duro. De ahí que se ha trabajado, señaló, en adquirir kits alimenticios para aquellos que más lo necesitan. Nos hemos puesto en la meta inclusive de adquirir 500,000 de kits, que es para un promedio de 3-4 personas, que es para un promedio de 4 o 5 días de duración. Desde la municipalidad dijo que sí se tiene pendiente el retornar a actividades de manera programada. Esto siempre y cuando culmine la cuarentena. Aquí lo importante sería seguir estrictos protocolos y realizar pruebas de coronavirus. Ahí con varios sectores estamos coordinando y hay toda la predisposición y los sectores también han hecho conciencia, dicen, alcalde, nosotros vamos a preocuparnos de la mascarilla, del distanciamiento. Muchos de ellos están apuntándole también a hacer pruebas a sus trabajadores y a los que no les puedan hacer pruebas, nosotros les podemos hacer pruebas. Le pongo el ejemplo, ya cuando en algún momento se abra, por ejemplo, una peluquería, el artesano peluquero, ¿de dónde va a tener para hacer las pruebas? Ahí en ese sentido nosotros le podemos hacer la prueba para que ya comience a salir a trabajar. Durante toda la intervención el alcalde Yunda no habló de sumar a la ciudad a una semaforización. Sin embargo se ratificó en sostener la cuarentena. Informó Javier Rosero. 7 de la mañana con 39 minutos, 7:39. Las autoridades de los cantones de Santa Elena, La Tacunga, Ambato, entre otros, informaron que no cambiarán a la fase de distanciamiento social, ya que no estarían preparados para atender un mayor número de infectados. Veamos. Tras el anuncio del Gobierno Nacional de que cada comité de operaciones de emergencia cantonal decida en qué color de semáforo estará su respectiva jurisdicción, tras los parámetros que el COE Nacional les establezca, alcaldes de varios cantones se han pronunciado y mencionan que aún no están listos para pasar a la fase de distanciamiento social. No nos encontramos en las condiciones apropiadas para poder cambiar a otra situación como sería un color amarillo dentro de esta semaforización. Solicitar enérgicamente asignar el color rojo
en Ambato. El alcalde del cantón Latacunga, Byron Cárdenas, mencionó que tras la sesión del COE y tomando en cuenta la opinión de profesionales de la salud, su conclusión fue que aún no están preparados para atender una posible avalancha de contagios. No estamos preparados para enfrentar una crisis. Por su parte, el alcalde de Santa Elena, Otto Vera, mencionó que hay un grave problema en su ciudad debido a la proporción de decesos que han existido en el último mes. Entonces, desde el 25 que empezó el brote acá en Santa Elena hasta 25 de abril, ha pasado un mes, ¿no? Y deberíamos tener a lo mucho unos 60, 64 fallecidos. Pero da la relación de la pandemia, que tenemos en la actualidad 361 fallecidos acá y que no están confirmadas como muertes caso COVID porque lamentablemente no se les alcanzaron a hacer las pruebas. Por lo que la decisión es mantenerse en color rojo. Por ahora, la ciudad ha decidido mantenerse en el semáforo rojo, es decir, con las actuales condiciones y restricciones que tenemos. Javier Chávez, alcalde del Chaco, menciona que pese a que su cantón no registra contagios, están evaluando la decisión de cambiar de color de semáforo y esto, según menciona, dependería mucho de la situación económica de la administración. Mucho dependerá del cumplimiento también del gobierno hacia nosotros, para nosotros poder a lo mejor tomar otra medida que sería cambiarnos al color amarillo o verde, dependiendo de la realidad de cada cantón. Informó Patricia Aldaz. Y ahora quiero contarles que en Guayaquil el Ministerio de Educación se encuentra realizando ajustes a la plataforma que permitirá el teletrabajo. Esto de cara al inicio de clases en el régimen de litoral o costa que está previsto para el 1 de junio. A propósito de ello, la subsecretaria del ramo, Alexandra Higgins, tuvo una conversación a través de una red social donde pudo atender inquietudes de padres de familia y maestros. Ante las diferentes dificultades que tuvieron los maestros para poder ingresar a la plataforma del Ministerio de Educación, un mes antes, informan las primeras acciones. El día 4 de mayo se puede volver a ingresar en la plataforma y poder ingresar sus datos y efectivamente tenemos que reportar desde la fecha que iniciamos a trabajar, ¿verdad? Pero lo puede ir haciendo poco a poco hasta que complete y se ponga al día con las fechas anteriores. Para ello deberán ingresar a la página web juntos.educacion.gov.es. Una actualización justa y necesaria, pues hay varias inquietudes. Por ejemplo, la elaboración de los informes. Más fácil y más sencillo, porque en realidad, si ustedes ven, tienen que marcar, solamente tienen que marcar las cosas que han estado realizando en unos casilleros y con eso enviar y ya queda hecho. Para efectuar cambios de jornada deberán enviar un email a la siguiente dirección: wagner.pino@educacion.gov.es. En el caso de los traslados, si alguien no tuviese acceso a Internet, lo puede hacer a través de los teléfonos que próximamente vamos a comunicar para que todos puedan acceder a hacer su traslado cuando crean necesario y si no tienen Internet lo puedan hacer por teléfono. Lo que se ha propuesto Educación es que el próximo 1 de junio todos estén en línea, informó Jorge Escobar. Búsqueda incesante de la noticia estamos nosotros, con la responsabilidad de mantenerlos informados sobre un enemigo que no lo podemos ver. Les mostramos el lado humano de los profesionales de la información. Siempre hemos lidiado con la muerte, pero nunca la hemos visto tan cerca. Las cajas por allí, la gente llorando, todo cerrado. Yo me desesperé, ¿sabes? Yo dije, aquí se acabó todo. Habíamos perdido muchas personas. Todo eso marcó algo tan duro en mi corazón que lo demostré en pantalla. Porque detrás de la noticia hay ideales de un periodismo renovado y solidario. No se pierda a las 22 horas en la noticia Emisión Estelar por RTS.
7:48 de la mañana, gracias por vuestra sintonía. Continuamos con el desarrollo de la información. Ahora lo hacemos desde exteriores. Para ello nos contactamos con Carlos Julio Gurumendi, quien se encuentra en una avenida principal del norte de Guayaquil. Carlos Julio, buenos días, bendiciones. Cuéntanos, ¿cuál es el ambiente por allá? Hola, ¿qué tal, Jorge? Amigos televidentes, muy buenos días, un fuerte abrazo y muchas gracias por estar con nosotros a través de la noticia. Efectivamente, me encuentro en la Avenida de las Américas al norte de Guayaquil. Desde el día de ayer circularon en redes sociales ciudadanos, pusieron videos de cómo se andaban por las calles de Guayaquil las unidades de la Metrovía, repletas de ciudadanos, repletas de pasajeros. En esta emergencia sanitaria es algo que no puede existir. Se pide aislamiento, se pide seguridad. Y esas son las imágenes captadas. A ver si producción me ayuda, por favor. Si rodamos imágenes de cómo Metrovías en el sector de la vía Adaule, ahí vemos en la vía Adaule y también en el centro de Guayaquil se ven las unidades que están copadas de pasajeros sin respetar el distanciamiento y también la capacidad que tienen estas unidades. A esta hora de la mañana nos encontramos aquí en la Avenida de las Américas, justamente en lo que es el centro de convenciones, en los exteriores, en la parada de centro de convenciones, donde funcionaba el ex aeropuerto de Guayaquil. Aún no viene ninguna unidad, pero hace poco pasó, sí, iba copada la mayoría son trabajadores de la salud. Trabajadores de la salud, personas que salen a hacer sus diligencias, a hacer compras, ya sea de víveres, de alimentos, tal como lo estipula las recomendaciones de la emergencia sanitaria. A esta hora de la mañana aún no podemos apreciar ninguna metrovía que circule por este sector, pero sí se pide a la ciudadanía, por favor, que no se aglomere, que no use estas unidades cuando están completamente llenas, que espere con las respectivas medidas de seguridad, con distanciamiento. Hoy vamos a recoger el pronunciamiento de las autoridades, ya sea del vicealcalde o de algún concejal, de la propia alcaldesa. Ahí viene una metro, vamos a ver cómo va, mire, bueno, esa va a ser vacía, pero con las debidas medidas de precaución. Esa es Express que va de una, no hace la parada en este punto. Esa es la situación que podemos dar a conocer. Les recordamos que vamos a tener el pronunciamiento de las autoridades municipales para ver qué medidas se van a adoptar ante esta situación, ante estos videos que circulan en redes, donde en plena emergencia sanitaria las metrovías están repletas de pasajeros, sin medir así el distanciamiento y las medidas de seguridad. Con esta información regresamos a los estudios con más de la noticia. Buenos días. Gracias, mi querido Carlos Julio. Es verdad, es la imagen que se ve de Guayaquil, una imagen muy linda. Después de todo, Guayaquil es hermoso. Gracias, Guayaquil, por abrir las puertas de todo este congénero de personas que venimos a laborar y a hacer país. Bueno, pues si cambiamos de tema, el informe para primer debate de la Ley de Apoyo Humanitario fue aprobado por la Comisión de Desarrollo Económico. Dentro de los cambios incorporados en la norma está la base de la tabla de contribuciones. Los temas sin consensos se discutirán en el Pleno. Aquí la información. Gran parte de la Ley de Apoyo Humanitario remitido el pasado 16 de abril por el Ejecutivo fue modificado en el análisis de la Comisión de Desarrollo Económico. La tabla de contribuciones, que iniciaba en una base de $500 para los aportes de personas naturales, incrementó el rubro, que podría ser a partir de los $720, acogiendo la propuesta del Frente Unitario de Trabajadores. Tiene su lógica porque es en función del costo de la canasta básica. Además, incluyó en el capítulo 3 un párrafo para aclarar el destino de los recursos de la cuenta especial. Que el fin exclusivo es asistencia humanitaria e impulso a la economía. No puede ser destinada para pago de la deuda externa y eso debe constar expresamente en la ley presidente. En lo referente a los beneficios sociales, se acordó agregar un artículo en el que se plantea el 10% de descuento en las tarifas de servicio eléctrico. Yo no estoy de acuerdo con ese porcentaje. Mi porcentaje es mucho mayor y hay que hacer un análisis bastante diferenciado en relación
a los niveles de temperatura por región. Y en lo referente a los temas laborales, se plantea que los acuerdos entre empleados y empleadores sean colectivos y no individuales y que la jornada laboral se pueda reducir máximo hasta el 50%. Es riesgoso porque lo decía, 50% también implica 50% de rebajarle el salario. Las disposiciones sobre la reducción del 10% del salario para empleados de la función ejecutiva y la eliminación de la publicidad electoral en 2021 son dos temas que quedarán en manos de los 137 asambleístas. De la mayoría dependerá si mantenerlos, modificarlos o eliminarlos de la ley. En el debate también se conocerán todos los proyectos de los legisladores que quedaron pendientes de procesar en la comisión. El primer debate de esta norma podría ser el próximo jueves 30 de abril, informó Carolina Basante. Y presten mucha atención, amigos televidentes, desde el Servicio Nacional de Atención Integral a Personas Adultas Privadas de Libertad y Adolescentes Infractores, se informó que 327 reclusos se han beneficiado de la prelibertad. Esto a propósito de la emergencia sanitaria que vive el país. Frente a la emergencia sanitaria se adoptan una serie de medidas. El sistema carcelario, por ejemplo, ha otorgado prelibertad a quienes ya cumplieron la mayor parte de su condena. Pues desde el 1 al 24 de abril, según el Servicio de Atención a Personas Privadas de la Libertad SNAI, se registra el siguiente dato. Tenemos del 1 de abril al 24 de abril, son de 327 personas privadas de libertad que salieron. De aquí se desglosan 76 personas por cumplimiento integral de la pena, 221 personas cambio de régimen penitenciario, 17 con beneficio de prelibertad, 7 sustitución de prisión preventiva, 1 con sobreimiento, 2 beneficiarias del habeas corpus y 3 revocatoria de la prisión preventiva, dando un total de 327 personas. De esta cifra hubo varias personas privadas de la libertad que se ampararon en el artículo 698, donde se establece el cumplimiento de un porcentaje de la pena para poder acceder a la prelibertad. Pero además hubo PPLs sentenciados con el Código Penal anterior y son quienes cumplieron ya con el 40% de los años de prisión. En este contexto, el pasado 16 de abril, el Consejo de la Judicatura aprobó nuevas directrices para la entrega ágil y oportuna de beneficios penitenciarios y la emisión de boletas de libertad por cumplimiento de pena durante la emergencia sanitaria. La SNAI, por su parte, trabaja en la realización de carpetas con beneficio penitenciario que serán entregadas a los respectivos jueces. Informó Marilyn Jaramillo.